¿Cómo entender mejor el don profético? Parte 7. Mi querido amigo y amiga, los escritos de esta colección maravillosa que estamos analizando en este programa, conocidos como El Espíritu de Profecía, esa colección que nos heredó la famosísima escritora Elena White, pues para entender estos mensajes que nos ayudan a configurar mejor nuestra aplicación a la vida cristiana de la Santa Escritura, pues sigue ciertos consejos, ¿de acuerdo? Hay que saber ciertos consejos para que entonces podamos hacerlos nuestros, apreciarlos, compartirlos con aquellos que también leemos estos libros y de esta manera enriquecernos espiritualmente. Sí, porque el don de profecía ha sido dado para que el pueblo de Dios pueda fijar sus ojos en la Santa Escritura, entender de una manera más amplia lo que ésta enseña y sobre todo también conducirnos al Señor Jesús. Bien, partiendo de esta premisa podemos pasar al siguiente consejo. El siguiente consejo tiene que ver con que si nosotros, para entender el don profético, seguimos la instrucción de fijarnos en la época, en el lugar, en las circunstancias históricas, podremos comprender mejor ese mensaje. Fíjate bien qué gran consejo. El gran consejo que se nos da es que nos fijemos en el contexto histórico en el que estos escritos fueron redactados. Efectivamente, tú sabes que Elena White escribió en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Estamos hablando de más de 100 años atrás. Y se dice fácil 100 años, pero tú y yo sabemos que cuando algo fue escrito en el siglo XIX e inicios del siglo XX, estamos hablando de circunstancias históricas muy distintas a las que vivimos hoy en día. Y a veces nosotros, de manera quizás sin querer, interpretamos las cosas así de manera directa, ¿sí? Sin tomar en cuenta que las circunstancias en aquella época eran otras y tenemos que tener cuidado en algunas declaraciones, porque muchas veces hay que estar conscientes de ese escenario que nosotros ya no vemos hoy en día, pero que, bueno, los libros afortunadamente nos informan de qué es lo que sucedía en aquel entonces, de tal manera que hagamos buen uso de estos libros. Fíjate, te voy a poner algunos ejemplos. Elena White, en la década de 1860, dijo que las damas debían acortar sus faldas unos 20 centímetros. Yo creo que tú ya entendiste de qué se trata el asunto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Si alguien de manera descuidada lee este texto y dice, ¿cómo? ¿Cómo que las damas deben subir 20 centímetros a sus faldas? Eso cualquiera pues escandalizaría a más de uno. Pero obviamente aquí nosotros tomamos en cuenta, fíjate que es un ejemplo muy fácil para comenzar. Obviamente tú sabes que en aquella época las faldas eran muy distintas a como son hoy. Entonces uno se podría preguntar, entonces, ¿qué es lo que quiso decir ella? ¿Qué es lo que estaba pasando como para que ella diera ese consejo? ¿Cuáles eran las circunstancias históricas? Sí, ahí está el punto. ¿Cómo era la falda o cómo eran las faldas en aquella época como para que ella diera ese consejo? Recuerda que Elena White hace consejos, da muchos consejos de la vida cotidiana, ¿sí? Alimentación, vida saludable, vida familiar, matrimonial, e incluso da algunos consejos sobre la indumentaria. Entonces, pero esto no es por legalismo ni que esto es salvación por obra, no. Simplemente es que son situaciones útiles en las cuales pues hasta de eso podemos recibir consejo. En sus días, en los días de Elena White, las faldas se arrastraban por el suelo. En ese proceso, pues, de que las damas la utilizaban, levantaban la suciedad de los caballos y los carruajes, entre otras cosas. Sí, recuérdate que en aquel entonces las calles eran distintas, no es como ahora. No es como ahora el sistema de alcantarillados y todo eso. En aquella época no existían los parámetros de limpieza pública como hay hoy en día. Y recuérdate que también los caballos eran el medio de transporte, los carruajes, entonces había mucha suciedad en el suelo.
Esas faldas tenían también otros problemas que Elena White y otros reformadores contemporáneos de su día respetuosamente señalaron. Recuérdate que esto es salud pública. Esto es salud de las personas. Entonces ella se va a pronunciar en asuntos de salud, porque el Señor quiere que sus hijos y que, la humanidad en general tengan salud, como dice 3 Juan. Sí, que el Señor dice que desean que tengamos salud y seamos prosperados. Entonces, si esto estaba siendo un foco de infección, de enfermedades, de suciedad, ella iba a decir esto, como vuelvo y digo, por razones salubritarias. Así ella pudo escribir que fíjate bien, uno de los disparates más dispendiosos y perjudiciales de la moda es la falda que barre el suelo, por lo sucia, incómoda, inconveniente y malsana. Todo esto y más aún se puede decir de la falda rastrera. Eso es lo que ella escribió en el libro Ministerio de Curación, página 223. ¿Te das cuenta? Esta sierva del Señor está escribiendo, está aconsejando para que la gente de aquella época, en aquellas circunstancias, con las damas con faldas tan largas que sencillamente iban barriendo el suelo, entonces tuvieran ese cuidado. Entonces, al subirle 20 centímetros, digamos, era una manera muy confiable de que esa suciedad no llegara a perjudicar su salud. Pero lo que era cierto en su día, generalmente no es cierto en nuestros días, en algunas cosas, ¿verdad? Hay cosas que ya son obsoletas precisamente porque ya dejaron de ser. Ya esta es otra época. Entonces, podríamos decir que esas faldas ya se pueden dar por obsoletas, salvo ciertos casos, digamos, de algunas sociedades, pero normalmente podríamos decir que lo que hay que sacar ahora es el principio detrás de ese consejo, ¿sí? Porque ahora las circunstancias son distintas. Fíjate bien, si el problema con las faldas rastreras consistía en que eran sucias, incómodas, inconvenientes y malsanas, entonces parece seguro asumir que algunos de los principios de la vestimenta correcta, en este caso, sería que fueran limpias, cómodas, convenientes y saludables. Si bien es cierto, ahora ya no aplica el consejo de subirle 20 centímetros a la falda, pero sí aplica principios que se logran ver y entresacar de estos consejos. Repito, que sea ropa limpia, cómoda, conveniente y saludable. Esos principios, por supuesto, que son universales, pueden aplicarse a cualquier sociedad de cualquier época. Aun cuando la idea de acortar las faldas tiene raíces en un tiempo y en un lugar. Entonces, fíjate qué importante que nosotros, con este ejemplo tan sencillo, tú te das cuenta de la importancia que es que cuando leamos estos libros del don profético, entonces nosotros podamos estar claros de cómo eran las circunstancias en aquel entonces. Porque no es lo mismo el siglo XIX, inicios del siglo XX y Estados Unidos en relación con Centroamérica. Son dos situaciones distintas a la actual. Una lectura adicional de la Biblia y de Elena White nos provee de otros principios de vestimenta que podemos aplicar a nuestros días. Nos viene a la mente la modestia también, la decencia, ¿verdad? Para que así como hijos de Dios, aún en la forma en que lucimos, seamos de bendición y de buena referencia para otras personas. Pero este solo es un caso. Fíjate que tengo otros ejemplos más donde te puedo mostrar que es importante tomar en cuenta la época en que fueron escritos estos libros, las circunstancias de ciertas citas, porque a veces pues no nos damos cuenta de esas circunstancias y es importante que las tomemos en cuenta. En el año 1911, Elena White dijo que era necesario, hablando de sus testimonios, hablando de sus libros, ella dijo en Mensajes Selectos, tomo 3, página 65, hay que tomar en cuenta el tiempo y el lugar. Sí, como quien dice, ella está diciendo en otras palabras, de mis escritos no los saquen de contexto. Hay que tomar en cuenta en qué tiempo dije las cosas, en qué lugar, en qué circunstancias, para que ustedes, los de otro tiempo y de otro lugar, puedan tener una buena comprensión de ciertas declaraciones. Por ejemplo, en algunas citas, ella dice que no se debiera consumir queso
En aquella época ella dice, miren, no debieran ingerir queso. ¿Por qué ella hizo ese señalamiento? De hecho, muchas personas que han decidido, es una decisión respetable, hay muchas personas que han decidido ser vegetarianas, veganas, crudiveganas, etc. Y podrían utilizar estas citas que ella tiene en contra del consumo de queso, como para decir, miren, tenemos razón, Elena White está aconsejando por salud no consumir queso. Pero yo quisiera salir al paso de ese uso y decir lo siguiente. Cuando Elena White hizo estas declaraciones, pues no existía la pasteurización, ¿sí? Ya tú sabes que la pasteurización lo que hace es reducir el asunto de las bacterias y la forma en que una persona podría intoxicarse o tener problemas de salud. Gracias a la pasteurización, pues los lácteos pueden ingerirse, o los derivados de la leche podrían ingerirse de una mejor manera. Si es por ese lado, hacer la aclaración entonces que en aquella época no había pasteurización. Hasta el año 1907, un cierto especialista empezó a utilizar la pasteurización con la leche. Entonces imagínate, estamos hablando que si las declaraciones fueron hechas antes de ese año, es porque precisamente Elena White tenía razón. Sí, ella tenía razón, porque al no haber pasteurización, la persona que consumía queso iba a tener problemas gastrointestinales. Ahora con la pasteurización, por lo menos por ese lado, ya tú sabes que no hay problema. Ahora, si con todo alguien dice, no, yo quiero abstenerme del queso que ya es por la sal o por la grasa o porque, qué sé yo, cualquier otra razón, pues es decisión de cada quien, ¿de acuerdo? Pero es mi deber decirte el por qué fue que ella dijo eso en aquel entonces. Bueno, vamos a ver otros ejemplos aquí que podemos compartir. El teatro. Hay ciertas declaraciones donde ella también dice, no es que el teatro es un lugar realmente de perdición, etc. Y fíjate, mira lo que ella dice. Dijo en su tiempo lo siguiente. Entre los más peligrosos lugares de placer se encuentra el teatro. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Muy bien, CM 318. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es una cita basada en lo que estaba ocurriendo en su tiempo. En la época de Elena White, los teatros eran centros de vicio, eran centros incluso, pues la prostitución proliferaba allí en sus alrededores porque eran lugares muy frecuentados, eran como un lugar de entretenimiento y diversión. Entonces había humo de cigarro, había alcohol, había prostitución, había pues también presentaciones malsanas que no eran tampoco nada edificantes. Así eran los teatros de aquella época. Entonces, si ahora nosotros agarramos el consejo y vemos que dice allí que no al teatro, tenemos que ser juiciosos y decir, mira, es que los teatros de aquella época eran así, eran asá. Hoy incluso podemos encontrar teatros donde solamente es para niños. O encontramos teatros donde está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, está prohibido el consumo de licor, no hay prostitución ni adentro ni afuera. Entonces las circunstancias son completamente distintas. Por supuesto que hay que chequear si se trata también de una función, de una obra sinfónica, de algo cultural, educativo, incluso para los niños y adolescentes. Hay que ser juiciosos y no agarrar la cita tal cual y aplicarla sin ningún miramiento. ¿Ves? Allí tienes otro ejemplo en el cual es importante tomar en cuenta el tiempo y el lugar, porque no es lo mismo lo que ocurría en aquella época a lo que se ve hoy. Otra cita, fíjate cuántas citas, y este tema se presta para que incluso quizás hagamos 2 programas. Es que hay varios casos, fíjate bien. Las personas saludables no deberían por ningún motivo descuidar el baño personal. O sea, hasta allí vamos bien. Deben bañarse por lo menos 2 veces por semana. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 70 y 71,
en la versión en inglés. Esto fue escrito en el año 1871. Bueno, cuando tú y yo nos damos cuenta de ese consejo, entonces ya algo ahí no anda bien, ¿no es cierto? Algo allí nosotros nos preocupamos. ¿Por qué Elena White, siendo que era una promotora de la salud y se fijaba en muchos detalles para que los hijos e hijas de Dios cuidemos nuestra salud, por qué dijo que nos bañáramos por lo menos 2 veces por semana? Claro, ella está diciendo por lo menos, pero igual esa palabrita, esa frase 2 veces por semana, le da problema a más de uno. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahorita? Darnos cuenta el tiempo y el lugar, el contexto histórico, las circunstancias del siglo XIX. Recuérdate que es 1871. Las circunstancias en las que ella dijo estas cosas. Sí, hay que tomar en cuenta entonces que las condiciones de aquella época en cuanto a las cañerías, en cuanto al agua, cómo circulaba, cómo eran los baños, si eran públicos, si habían en la casa, no habían dentro de la casa. Calentar el agua en lugares de extremo frío era una tarea compleja, y más para cuando eran familias de muchos ocupantes. Imagínate tener que calentar el agua para 7, 8 personas. Por ejemplo, Elena White tenía 7 hermanos, aparte de la mamá y el papá. Entonces imagínate calentar el agua para toda esa gente con tanto frío en tiempos de nieve. Era un asunto realmente difícil. Por eso es que se dice 2 veces por semana. ¿Te das cuenta? Aparte de que los baños, así como los conocemos hoy en día, baños dentro de la casa y de uso, por familia exclusivo, eso también vino a ser años después. Lo que ocurría es que habían baños públicos, ¿sí? Varias personas de distintas casas llegaban al mismo baño, etc. Y el agua como ocurrió mucho tiempo aquí en Latinoamérica, había que ir a traerla a algún lugar, una plaza, donde se dispensaba el agua para mucha gente. Entonces el asunto del baño no era fácil. En aquella época y como herencia postmedieval, pues muchas gentes no se bañaban así como lo hacemos hoy en día. Hoy en día las circunstancias son distintas. Llegamos al baño, abrimos la llave y nos cae una regadera, pero bueno, una lluvia sabrosa, fría, tibia, calientita, como nosotros lo deseamos, a nuestro gusto. Pero en aquella época no había ducha ni un chorro así esplendoroso. No, la forma de bañarse en aquella época, el tiempo y el lugar no eran distintos. Y entonces por eso ella dijo estas cosas. Bueno, entonces te das cuenta qué importante, con estos sencillos ejemplos, qué importante es tomar en cuenta cómo era aquel entonces. Y te voy a poner un último ejemplo. Uno que tiene que ver con las bicicletas. Fíjate bien. Otro caso entonces es cuando ella censuró la compra de bicicletas. Ella dijo en Testimonios para los Ministros, página 398, habrá que dar cuenta del dinero invertido en bicicletas, vestidos y otras cosas innecesarias. Bueno, habrá que preguntarse por qué las bicicletas eran vistas como innecesarias, qué vestidos eran innecesarios. Entonces hay que ver la época, las circunstancias, el contexto histórico. Cualquiera, si lee solamente así el texto de esta cita, y entonces se va a quedar un poco confundido. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo las bicicletas, por ejemplo? Lo que pasaba es que en aquella época eran muy caras. Se compraban muchas veces por vanidad. No es como ahora, ¿verdad? Que se necesita como un instrumento de trabajo, ¿no es cierto? Hoy es un medio de transporte que es una necesidad para las personas que se necesitan trasladar de un lugar a otro, no cuentan con motocicleta ni con carro, y ellos dicen, no, pues yo en bicicleta, es mi trabajo, trabajo en Uber, llevo esta alimentación, y mi único medio de transporte es la bicicleta. Bueno, en aquella época era totalmente distinto. La bicicleta se compraba por vanidad, es un invento que recién estaba saliendo. Y pues mucha gente se lo compraba por simple vanidad, por presumirle a los amigos que tenía un juguetito nuevo, y entonces dejaban muchas veces de comprar cosas necesarias por comprarse lujitos como estos de aquella época.
Algunas familias invertían todos sus ahorros en comprar bicicletas. Era todo un despilfarro. Recuérdate también que la sierva del Señor, como profeta suya, pues también nos enseña a hacer buen uso del dinero, ¿sí? No despilfarrar, no ser tacaños, pero tampoco despilfarrar. Un uso sabio de los recursos, del dinero, porque este dinero, pues sobre todo cuando uno tiene familia y todo, bueno, siempre es necesario que uno, delante de los ojos de Dios, sea un buen administrador, incluso hasta como para compartir con aquellos que más lo necesitan. Entonces aquí se está censurando también el despilfarro, el mal uso de los recursos. Ella entonces no recrimina el objeto, porque el objeto en sí no es pecado el objeto. El problema es cuando las personas están haciendo mal uso de los recursos que el Señor ha puesto en sus manos. No la compraban por necesidad, sino para presumir, por arrogancia, por jactancia, por orgullo. Esas son las cosas. En realidad, en el fondo de todo esto están esas cosas que Dios no aprueba. ¿Sí? El orgullo, la arrogancia, el presumir a otros, el despilfarrar, en vez de utilizar esos recursos para compartirlo con los más necesitados. Entonces, de esta forma, ella nos está diciendo que es importante el sabio uso del dinero y de no comprar por motivos incorrectos, como parecía ser que es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Muy bien, mi querido amigo o amiga. Qué lástima, se nos ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy. Pero ahí está la invitación para el siguiente mensaje, que yo espero que te sirva para entender mejor estos escritos maravillosos del don de profecía, mismos que nos harán entender mejor el mensaje de la Santa Escritura y que nos envían a los pies del Señor Jesucristo. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.